¿Cuántas veces habréis soñado con un futuro mejor? Y qué poco podíais imaginar que este sería vuestro triste fin. Cuerpos corruptos enlatados en estrechos habitáculos. Tú, que desde tu amarillenta fotografía me sonríes desde el más allá, ¿acaso pensabas que algún día no llegaría al fin? Ahora, lo único eterno en ti es una piedra y en ella una sonrisa en sepia. Ángeles de mármol flanquean vuestras moradas. Cruces de piedra os protegen de los vivos. Altos cipreses os preservan del silencio y de las miradas de la vida. ¿Alguna vez daréis testimonio de vuestra no existencia? Siempre me gustó pasear por el Camposanto. Es un lugar lleno de paz, alejado del bullicio de las ciudades. Un territorio donde respirar tranquilo, poder pensar sin que nadie te moleste y dar rienda suelta a la imaginación. Aquel día me encontraba paseando por la zona más antigua del cementerio, elaborando en voz alta uno de mis poemas sin sentido, inspirándome en la parafernalia funeraria, en las amarillentas fotos de los difuntos, los ángeles de mármol, las cruces que se elevaban en las tumbas a ras de suelo, en los ramos que ya secos recordaban que a los difuntos se les olvida con facilidad cuando ya no queda nadie que mantenga la llama de su recuerdo. Sí, me gusta recrearme y disfrutar de la paz del cementerio. Es el único lugar en donde uno puede pensar realmente en la levedad de nuestro ser, en la futilidad de las esperanzas y de las vivencias que acaban siendo siempre sesgadas por la vieja de la guadaña. Era una fría tarde de otoño. La hojarasca cubría el suelo, tiñendo de marrones ocres y rojos los senderos que comunicaban las parcelas. Yo me encontraba solo, como siempre, paseando y hablándoles a los muertos en voz alta, esperando quizás vanamente una respuesta de aquellos que una vez dejaron de hablar para escoger el silencio de la eternidad. El sol ya hacía varias horas que había dejado de calentar y estaba a punto de ocultarse para dar paso al inicio de la oscuridad. Pese a mi ropa de abrigo, el frío empezaba ya a calar en mi cuerpo y la humedad se abría paso a través de mí. Llegaba la hora de partir, de dar las buenas noches a los durmientes, deseándoles quizás un alegre nocturno despertar. Paseé mi mirada por aquel barrio de la ciudad mortuoria en señal de despedida. Fue entonces cuando la vi. Era una muchacha que no aparentaría más de 15 o 16 años. Estaba sentada en uno de los bancos de piedra del camino. Vestía completamente de negro y miraba fijamente al suelo. Por su postura y la expresión de su cara estaba claro que hacía poco había perdido a un ser querido. Aún así, aquella muchacha irradiaba una atrayente belleza. La rodeaba una aureola de indefensión que le empujaba a uno a querer protegerla. Me acerqué a ella. El sonido de mis pasos sobre las hojas secas pareció alertarla de mi presencia. Alzó la vista y me miró. Aquellos ojos desprendían una infinita tristeza que hacía que uno desease protegerla aún más si cabía. Pareció sobresaltarse y un pequeño mohín apareció en su rostro. «Buenas tardes, señorita», le dije cortésmente. «El cementerio es un lugar tranquilo para pensar, pero no el más indicado para una joven como usted». La muchacha me miró fijamente, como intentando entender si debía temer algo por mi presencia en aquel lugar. «Permítame que me presente», proseguí, intentando dar a mis palabras el tono más inocente del que fui capaz. «Mi nombre es Edgar». Aquella chica no cesaba de mirarme fijamente. Se creó un incómodo silencio. «Lo siento», dije cordialmente. No pretendía asustarla. Tan solo pretendía acompañarla hasta la salida. En breve acudirá el guardia nocturno para cerciorarse de que no queda nadie en el recinto y cerrar las puertas. Hice ademán de continuar mi camino en señal de que la dejaba en paz con su recogimiento, cuando oí su voz. «¡Espere!».
dijo en tono de apremio. Le agradezco su caballerosidad. Ahora sonreía con una sonrisa que intentaba enmascarar su profunda tristeza. Mi nombre es Alejandra, prosiguió mientras hacía ademán de invitarme a que me sentara a su lado. Así lo hice, y recuerdo que de todo su ser emanaba un abatimiento como jamás sentí en ser humano alguno. Le agradezco su interés, Edgar, dijo mirando al frente. Me encuentro aquí porque perdí a un muy querido amigo y me estaba despidiendo de él. Si mi presencia es causa de molestia alguna, no duden en decírmelo, contesté. Conozco la necesidad de estar en compañía de la soledad. Alejandra me sonrió y negó con un movimiento de cabeza. Todo está bien, respondió. Ahora él ha vuelto al lugar de donde vino. Nunca fui persona entrometida ni que pretendiera indagar en las cosas de los demás, pero aquellas enigmáticas y sencillas palabras me llegaron muy hondo y picaron mi curiosidad. No entiendo, dije. Su alma ha vuelto al mundo que dejó antes de tiempo, contestó Alejandra en tono sencillo pero enigmático. Ahora ya solo me queda esperar a que me toque el turno para acudir junto a él. Sigo sin entenderla, dije en tono inquisitivo. Claro, Edgar, usted no puede entenderlo, pero le aseguro que llegará el día en que sí lo haga, dijo en tono condescendiente. Aquella muchacha parecía hablar de algo realmente estrambótico para mi mentalidad de hombre moderno. Aunque también es cierto que es muy posible el que usted lo olvide por completo. De hecho, yo misma, cuando acuda al lado de Christian, también lo olvidaré. Ahora, quedémonos en silencio, querido Edgar, y permítame imaginar que quizás algún día pueda volver a verle, aún sin recordar este encuentro. Aquella muchacha me parecía cada vez más llena de misterio, pero no podía evitar sentir que a su lado, pese al halo de tristeza que emanaba de ella, el cementerio parecía cobrar vida. El sol ya se había ocultado casi por completo, las sombras se adueñaban del camposanto y los escasos haces de luz que penetraban a través de las ramas de los cipreses daban a aquella muchacha un aspecto completamente etéreo. El silencio invadió el cementerio, un silencio roto tan solo por el leve rumor de las hojas muertas, mecidas por la brisa del anochecer, induciéndonos a dos desconocidos a disfrutar de aquel reino de sigilos. El cementerio está a punto de cerrar. Vayan saliendo del recinto. Tienen ustedes 10 minutos. Los gritos del guardia nocturno me sacaron de mi ensimismamiento. Miré a mi lado. Alejandra ya no estaba sentada conmigo. En algún momento de aquel rato de comunión con el silencio debió de haberse ido. Volví a estar solo, mirando fijamente el ángel de una tumba que emergía del suelo, como queriendo elevar el vuelo. Vaya saliendo, señor. El cementerio está a punto de cerrar, dijo el guarda cuando llegó a mi lado. Sí, claro, contesté sin poder dejar de mirar a aquel ángel. ¿Ha visto usted a una señorita vestida de negro abandonar el lugar? Era una joven de no más de 15 o 16 años. No, señor, ya solo quedamos usted y yo en el recinto, contestó el guardia con aire de insistencia. Debo rogarle que por favor abandone usted el cementerio. Claro, claro, respondí indolente. Es tan solo que ella estaba a mi lado y se fue sin hacer ruido. Es como si hubiese desaparecido en la oscuridad. Pues no sé, señor. Cuando yo llegué, usted estaba solo, sentado, mirando la tumba de la joven Alejandra, dijo aquel hombre sin saber que sus palabras hicieron recorrer un escalofrío por mi columna vertebral. ¿Cómo dice? Contesté con el corazón a punto de salírseme por la boca. ¿La joven Alejandra? Sí, señor, contestó aquel hombre. Fue una verdadera pena. Dicen que murió hace varios años, cuando apenas empezaba a saborear lo que era la vida. Fue víctima de la epidemia de gripe que azotó la comarca. Ya nadie viene a dejar flores en su tumba. Acudí raudo a la tumba del ángel, miré hacia el suelo y ahí estaba ella. Una foto en tono sepia de Alejandra, en la que miraba con expresión alegre, llena de vida. Un texto grabado en piedra decía: aquí yace Alejandra, dulce hija,
ángel de la tierra que subió al cielo llamada por Dios. Miré atónito a mi alrededor y me fijé en otra tumba que se encontraba medio tapada por las hojas muertas. En ella se podía ver la imagen de un muchacho que miraba insolente desde el más allá. En letras esculpidas en la piedra y ya desgastadas por los años, podía adivinarse que su nombre era Cristian. Salí del cementerio perseguido por la mirada del guarda, lleno de preguntas. ¿Qué había querido decir Alejandra con que su amigo había vuelto al origen? Quizá hablaba de la reencarnación. Ella también dijo que algún día nos volveríamos a encontrar y que no la recordaría. También iba a reencarnarse en alguien que sería cercano a mí. Crucé las puertas del camposanto medio mareado. La ciudad me esperaba ansiosa con sus luces y los ruidos de la gente. Los versos volvieron a mi cabeza. Altos cipreses os preservan del silencio y de las miradas de la vida. Alguna vez daréis testimonio de vuestra no existencia. Ahora los difuntos me habían dado muestras de su existencia. Sé que algún día volveré a ver a Alejandra. Algún día.